Bueno, amigas, vamos a continuar con la segunda parte del tour del jardín de mi hermana. Espero y me acompañen todo el video y se queden hasta el final. Miren lo que acabo de encontrar, esta belleza de cuna, la cuna de Moisés, y tiene una bella maceta en forma de copa que es de talavera. Vean que desde cuando yo les vengo comentando que les quiero hacer un tour en los talleres de la talavera. Acá es muy famosa la talavera. Es talavera poblana. Poblana, así es. A mi hermana le gusta mucho comprar todas sus macetas de talavera. ¿Cómo te florea tu cuna de Moisés? Está hermosa. Vean nada más esas bellezas de flores. Y aquí nos va a mostrar sus bellísimas suculentas. Aquí tienes un agavoide. Un agavoide lipstick. Oh. A él le falta un poquito de sol porque sus puntas van más rojas. Ya está muy grande. Llega a crecer mucho más grande, casi como al tamaño de la maceta en la que está. Así crece. Aquí está la mamá, ¿verdad? Ah, mira, esa es la que te decía que fue la que era por decapitación. Oh, sí. Miren qué hermosura de planta. Y tiene sus Vara floral. vara floral. Y este es un hijo. Se ve que sí es un hijo. Sí, miren. Miren qué bonita. Porque esta se dividió en dos, tuvo dos. De ahí está su bella azulita, que también tiene bastantes flores. Miren cómo florea. Aquí la visita mucho su colibrí. Estamos esperando a ver si hay semillas, porque si vienen todos los días. Tenemos la visita de los colibrí. De hecho, sí, es que no se aprecia bien. Aquí el sol nos ataja un poquito el sol para mostrarles cómo ya tiene la vaina. La vaina ya está llena. Ya está llena. Aquí está. Sí. Está muy bonita. Ya es cuestión de que ella siga secándose para podérsela retirar. Miren qué bonito. Y aquí tiene su bella pálida. Una gigantea. Una gigantea. Vean nada más qué color. Y sus hojas en forma de corazón. Miren qué bonita. Es gigante. Está grandísima ya. Ahí le pusiste otra. Se ve muy bonita. Pensé que era su hijito, pero no, es una San Carlos. Así es. No, esta está hermosa. Hermosa porque todas sus hojitas tienen forma de corazón. Y la orilla en color rojo. Acá también tienes tu calanchoe. Ah, este está hermoso. Sí. Ve a todos los hijos que tiene. Oh, es una mamá muy buena. Vean, amigas, cuántos hijos tiene. Ay. ¿Ya se los necesitas retirar? Ya, de hecho, ya necesita cambio de maceta. Ya tiene un tamaño grande. Y las estrellas de este video, que es una lagui. Cante. Perdón, cante. Me estoy emocionando.
esta bella cante. Y la tiene también en una maceta de talavera. Es lo que les mencionaba, que le gusta mucho tenerlas. Ahí te voy a retirar tantito tu maceta para mostrarles esa bella maceta de talavera. Vean qué belleza de artesanía hacen acá. Y esta es otra cante. Sí, son dos. Aunque, bueno, lo que estábamos platicando hace un momento, como que es una variante. Si se dan cuenta, tiene diferente tonalidad. Sí, incluso cambian también las hojas, son muy diferentes. Ella como que tiene más escasas las hojas que esta cante. Está más llena y su pruina es más densa que esta. Esta es como media verdosa. Pero bueno, pues igual de lindas, sí. Aquí les hago el recorrido de todas las propagaciones que ella hace. A ella le encanta tener bastantes. ¿Esta cuál es? Ah, esa es una... Bueno, realmente estoy entre la croma y la melaco. Sí. Tiene un muy bonito color. Es como vino. Así es. De hecho trae un hijo por ahí. Apenas la trasplanté, pero tiene un hijo. Oh, ya te va a dar un pequeño hijito. Está muy bonito. Vean nada más esas hermosuras que tiene acá mi hermana. Vean nada más. No, yo cuando vengo acá a su jardín, no, lo primero que hago es entrar a su jardín y empezar a mirar todo su jardín, porque tiene bastantes suculentas. Les voy a hacer acá tiene su viejito. A ver, muéstranos. Ay, ahí está el viejito. Es un cactus viejito. Nada más está medio despeinado. Fíjate, es que no se peinó. No se peinó para la cámara. No se enteró que iba a salir. Pero es nada más que hermoso. Ahí está, mira. No, y era una cosita así chiquitito. Ve ya el tamaño que tiene. ¿Ya qué tiempo tiene para que te creciera de ese? Como año y medio. Sí, realmente ellos crecen muy lento, muy lentos, son muy longevos, pero vale la pena esperarse a que vayan creciendo. Está muy bonito. Miren, les voy a mostrar acá. Es que ahorita no me ayuda mucho el sol, espero lo puedan apreciar bien. Cómo tiene su jardín. Y cómo los colocaron, o sea, tuvieron curiosidad, para que todas las pusieran en esas pequeñas tablitas. Eso es lo que a mí me gusta de su jardín de mi hermana. Porque todas están colocadas así. En este pequeño patiecito caben bastantes. Miren nada más. Aquí tienes unos que son de sombra, ¿no?
¿Cómo cuál? Ah, la cebra. A ver. No quiere salir, amigas. Anímenla. Háganme en los comentarios de que sí la quieren conocer. Mira. Esta de hecho ya me dio varios hijos. Que ahorita están en el otro patio. En el que nos queda pendiente y depende cuántas visitas tengas. Mira, aquí tiene otro. Oh, sí. Miren su bebé. Su flor. Y su floración. Regularmente ellas, lo que más es la belleza de ellas es en sí la planta, no su floración. Su floración es muy sencilla, pero a la vez muy bonita, miren. Les digo que mi hermana está como de lugar de que no querer salir. Habían de ver cómo se me esconde. ¿Qué más? Mi té limón, mira. Mira mi té limón. Ah, también tienes un té limón. Este me costó mucho trabajo conseguirlo. De hecho, casi como que ya no hay. ¿Te acuerdas los té que nos daban? Ah, sí. Fíjense que mi mamá nos hacía mucho de este tecito. Decía que era muy fresco. Miren. Ya tiene varias matitas. Se ve como si fueran cañas. Y ya tiene varias. Huele muy rico, muy rico. No sé si ustedes lo conozcan, dependiendo en la zona que ustedes vivan. Si conozcan este bello té. Aquí encontré este bello arreglo, donde tiene su rosario y la otra variedad, que les voy a estar poniendo acá el nombre de esta variedad. Y comúnmente lo llaman platanito, ¿no? Así, platanito, por su forma. Así es. Miren Bueno, qué en bonito. diferentes lados los conocen de diferentes nombres. Sí, acá también tenemos estas bellezas de jabortias. Estas regularmente son de sombra. Tú las tienes en la sombra. Sombra. En el sol también puede, pero tienen un color como... Pues depende de cada gusto. Este se ve como amarillo limón cuando está en el sol. Son bonitas. A mí me gustan más en verde. Tiene un color muy bonito. Están muy preciosas y se ve muy bonito el arreglo. Y acá tiene su rosario, que ya está grande, ya le está colgando aquí muy bonito. Y está muy, 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 muy cerradito de aquí. Está hermoso. Mira, es lo que te decía, que el granizo nos maltrató un poco las plantas. Mira. Sí. Y checa la maceta. La de Talavera. Mira qué bonita. El trabajo artesanal que hacen todos los poblanos, porque la talavera está dibujada con pincel y son creaciones únicas en cada pieza. Ya estoy haciendo promoción aquí de la talavera. Pero mira, sí, es muy bonita, es la misma del arreglo, nada más que pues aquí sí se nos maltrató con el granizo. Ay, sí. Y está, ya, o sea, ya está llenísima, que yo no sé cómo la voy a sacar después. Sí, es que es lo malo, por ejemplo, de cuando nos graniza y no las tenemos protegidas. Ay, no, tenemos un dolor cada que nos pasa eso en nuestras bellas suculentas. Vean este mueblecito que tiene, donde lo está apenas decorando y poniendo todas sus suculentas, pero se ve muy bonito. Todos estos muebles, la monedita la tiene muy bonita. Esa es de sombra y está muy bonita.
Así se ve todo su jardín. Vean nada más qué belleza de jardín y cómo lo acomodó. Eso es lo que a mí me gusta más. A mí me encanta cómo lo acomodaste. Hay que darse manera para que te luzcan, tengas espacio para más plantas y más plantas. ¿A poco no salimos y regresamos con 3 plantas más? Sí, ¿a quién no nos ha pasado eso? Que salimos y tenemos que regresar con una planta. Así de bello está. Bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado este tour en el bello jardín de mi hermana. No se les olvide regalarnos un like para que ella nos muestre la otra parte de su jardín y salga y la conozcan. Yo la quiero mucho, mucho, mucho a mi hermana. Sabes que yo también te quiero mucho, así es que suscríbanse, anímense para que conozcan cada vez más de plantas. Y pues ahorita con esta situación no podemos salir mucho, pero mínimo con los tours que nos haces podemos conocer más. Así es, amigas. Bueno, me voy a despedir. Mi hermana se despide de ustedes. Cuídense mucho. Espero les haya gustado este bello tour que les hice. He hecho con mucho cariño, con mucho amor. Nos vemos para la próxima. Síganme acompañándome en todos mis videos. Bye.